Bienvenidos mis amados hermanos a una lección más de Mateo 24. El día de hoy vamos a abordar la relación que hay entre Daniel y sus profecías y Mateo 24 y el ministerio del Señor Jesús. Ya que a raíz de haber terminado el libro de Daniel, entonces decidimos entrar a Mateo 24 por la relación profética que hay y cómo Dios ha desarrollado en su ministerio a través del profeta Daniel y el ministerio del Señor una relación cercana por el templo, la ley y los sacrificios. Le agradezco de corazón a todos los hermanos que han hecho sus comentarios, algunos se han comunicado conmigo y me han hecho saber algunas de las cosas pues que consideran que debieran de mencionarse o mejorarse en la explicación. De todo corazón, muchas gracias. El propósito de su servidor es siempre hacer algo mucho mejor y crecer y hacer la obra del Señor donde quiera que nos encontremos, pues para bienestar del pueblo de Dios. Gracias, muchas gracias, porque es muy importante para mí no solo seguir aprendiendo, sino también el poder tener una herramienta que me ayude a mí en lo personal y también le ayude a usted, mi hermano y hermana. En Mateo 24 nos vamos a encontrar 4 lecciones muy importantes. La primera de ellas tiene que ver, el Señor Jesús está enseñándole y advirtiéndole a sus discípulos sobre el engaño de Satanás, que lo vamos a ver del versículo 4 al versículo 14, versículo 23 al 26. Entonces el Señor ha abordado a sus discípulos: no permitan que nadie los engañe. La segunda lección que vamos a ver es la destrucción de Jerusalén, que Daniel había profetizado, y todo lo que también terminaría en esa destrucción. La lección número 3 será la segunda venida del Señor, y ahí nosotros vamos a abordar lo que implica, lo que el Señor espera que sus discípulos estemos haciendo cuando estamos en esta tierra y esperándolo a Él, desde el versículo 35 al versículo 44. Y la cuarta lección de Mateo 24 tiene que ver con la actitud del siervo encargado de la casa de su Señor. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud al servicio de la iglesia? Entonces, cuando lleguemos ahí, vamos a abordarla detenidamente. Entremos entonces a lo que nos corresponde el día de hoy, hacer esa conexión entre el libro de Daniel y Mateo 24 para que tengamos la oportunidad de poder ayudarnos a entender todo lo que Daniel había mencionado. Primero, quiero llevarles a ustedes a que recordemos: la era mosaica está llegando a su fin y la era cristiana está dando inicio con la llegada del Señor. Aquí le pongo el año 0 para que usted lo tenga en mente, cuando Cristo nace, de acuerdo a la profecía que Daniel había hecho. Pero quiero que me acompañe 550 años antes de que Cristo llegara, qué es lo que le habían revelado a Daniel, qué es lo que Daniel tenía que anunciar hacia el futuro. Daniel capítulo 2, versículo 43 y 44, le habían hecho saber a Daniel que en el futuro se establecería un reino que no sería jamás destruido. Usted está muy familiarizado, me imagino, con este texto, pero se lo voy a leer. Dice de esta manera: así como vistes el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Esto es lo que le habían hecho saber al profeta Daniel. En los días de estos reyes, se recuerda cuando
se habla de aquella cuarta bestia, que aquella bestia estaría, dice, dividida, que tendría 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces, en las últimas lecciones del libro de Daniel, ahí le hemos explicado un poco sobre esto. ¿Quién era la cuarta bestia? ¿Quién era el cuarto reino? Sabemos que era Roma, y no era gobernada exclusivamente solo por un emperador o por un rey, sino que también habían otros reyes a su alrededor que gobernaban. Entonces, por eso dice Daniel, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino. Es algo que debemos de tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué le revelaron a Daniel? Que se establecería un reino. Ahora, ¿cuándo y cómo se establecería? Esa es la conexión que hay entre Daniel y Mateo 24. Por esto es muy importante que lo abordemos entonces y le demos la ubicación en lo que estamos viendo. Así que vamos a ir un poco más adelante. Vamos al capítulo 7 de Daniel, porque lo que estamos buscando es la conexión entre estos dos. Y en el capítulo 7, versículo 13 hasta el versículo 18, vamos a ver qué es lo que Daniel está viendo en otra visión, no de la ley del capítulo 2, en otra visión. Y dice así: miraba yo en la visión de la noche, he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, su reino uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu en mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. ¿Qué hay en la visión del capítulo 7 que no nos menciona la visión del capítulo o la interpretación del capítulo 2? Primero, dice en la visión del capítulo 7 que se apareció uno como hijo de hombre. Siempre que aparezca esa expresión, incluso Daniel la menciona con respecto a Cristo Jesús, y cuando el Señor Jesús vino la utilizó para sí mismo, el Hijo del Hombre. Hablando con sus discípulos, siempre les refirió esa expresión concerniente a él. ¿Quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? El Señor Jesús pregunta. Entonces ellos le responden. Observe lo que dice el versículo 14. Se le dio dominio, gloria y reino. Entonces el punto de encuentro que nosotros tenemos, o la conexión que tenemos entre la visión del capítulo 7 y Mateo 24, es el ministerio del Señor Jesús. Allí es ya cuando empezamos a darnos cuenta nosotros que entonces la llegada de ese reino está cerca. El reino que se le daba a aquel Hijo del Hombre que Daniel alcanzó a ver. Y entonces ahí, si usted quiere observar un poco más esto, también puede ir a la lección del capítulo 7 o a las lecciones del capítulo 7 de Daniel, que ya están grabadas también para ustedes. Para el año 33, entonces el Señor Jesús viene y Daniel en el capítulo 7 lo ha mencionado. Se le da a él para que todas las naciones, pueblos y lenguas le sirvan y le adoren. Pero no nos quedamos hasta ahí, porque ahora tenemos también unos acontecimientos que van a estar pasando con la llegada de aquel con apariencia de hijo de hombre. Es muy importante para nosotros Daniel capítulo 9, versículo 27, porque es ahí donde nos vamos a encontrar entonces con el Señor Jesús y también con la actividad que va a desarrollarse con su llegada.
Acompáñeme al capítulo 9, versículo 27, que es muy importante. Esto es de las 70 semanas, cuando se la revelaron a Daniel, 7 semanas, 62 semanas. Entendemos, de acuerdo a la profecía de Daniel, que terminando las 62 semanas, que sería la semana 69, que estamos entonces en la llegada del Mesías, de aquel niño que va a nacer. Entonces préstele atención a esto. Ahí también en las lecciones de Daniel va a encontrar la explicación de las 70 semanas para que usted las pueda ubicar. Entonces en el versículo 27 dice: y por otra semana, después que haya terminado las 69 semanas, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio, que es muy importante, y aquí se lo tengo. Dice que a la mitad de la semana se le quitará la vida a aquel Mesías príncipe. Con la crucifixión del Señor, con el sacrificio del Señor, entonces es quitado esto. Vamos a prestarle atención, porque de lo contrario no vamos a captar lo que se nos está explicando en la profecía y en Mateo 24. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. La destrucción de Jerusalén en el año 70. Entonces, Daniel capítulo 7 nos habla que se hizo acercar aquel hijo de hombre y se le dio, que es muy importante para nosotros, se le dio dominio, se le dio gloria y se le dio reino. A medida nosotros entendemos que a la llegada del Mesías se le entregan esas cosas, entonces también sabemos que con el sacrificio de él terminó lo que era el sacrificio de animales que los judíos hacían. Vamos al capítulo 12, versículo 11, porque esto es importante que también nosotros lo entendamos. Capítulo 12, versículo 11. Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. ¿Qué es lo que Daniel está anunciando con esto? ¿Para qué nos está hablando de estas cosas? El interés que hay en conectar estas dos partes es que esto lo vemos reflejado en el ministerio del Señor. ¿Qué es lo que nos están diciendo? Llega a Él y se le entrega dominio, gloria y reino. ¿Se acuerda? Un reino que no será jamás destruido. Eso lo vino a establecer el Señor. Después, con la muerte de Él para el año 35, vamos a tenerlo en cuenta, porque a la mitad de la semana, entonces Daniel dice, se le quitará la vida al Mesías, y con haberle quitado la vida al Mesías queda sin efecto lo que era el sacrificio de animales. Para el año 35 muere él y esto queda sin efecto, pero vamos a viajar de aquí hasta el año 70. ¿Por qué es importante tener ese lapso de tiempo? Y lo vamos a ver en un momento qué es lo que aconteció. Lo que quiero mostrarle con esto es, en Éxodo, en el Sinaí, Dios le había entregado al pueblo de Israel una ley, Éxodo capítulo 20, un tabernáculo, Éxodo capítulo 25, y un sacerdocio, Éxodo capítulo 28. Cuando Dios le entregó esto al pueblo de Israel, ellos debían de cumplir con todo lo que les estaba dando, los sacrificios tarde y mañana, todo el tiempo se debería. Entonces, para el tiempo de Salomón le construyó un templo, el cual Dios se lo había mandado a él, entonces ya no era necesario un tabernáculo, sino lo hacían en el templo. Entonces, aquí hay algo muy importante, quiero que le preste atención. Con la destrucción de Jerusalén, ya no hay más templo. Al no haber templo, ellos no tienen dónde oficiar los sacrificios. Quiero
que usted esté pendiente de esto. Entonces, lo que Daniel nos está diciendo, dice que después que se haya quitado el continuo sacrificio por el sacrificio de Cristo Jesús, la muerte de Cristo Jesús, entonces había un lapso de 35 años cuando Jerusalén iba a ser destruida. Esta ciudad era la que albergaba el templo. Entonces viene un desolador. Vamos a prestarle atención a ese desolador. Cuando lleguemos a la lección de la destrucción de Jerusalén, vamos a abordar las cosas inmediatas y qué es lo que estaba pasando en ese momento. Lo que quiero que sepa es que con la destrucción de Jerusalén fue quitado esto, que había quedado sin efecto 35 años atrás. Ya para Dios no cuentan los sacrificios, cuenta el sacrificio de su Hijo, no estos sacrificios. Pero los judíos, mientras estuvieran en la ciudad de Jerusalén y mientras estuvieran en el templo, ellos continuaron ofreciendo su sacrificio. Este sistema judaico debía de ser quitado de en medio para que entonces los cristianos ya no tuvieran ese problema de estar acudiendo a los sacrificios buscando perdón. Vamos a ver lo que dice el escritor a los Hebreos. Porque el escritor a los Hebreos nos está dando ciertas cosas que debemos de considerarlas a la hora que tratamos de entender qué es lo que aconteció entonces con la destrucción de Jerusalén y todo lo que tuvo su final en ese día. Acompáñeme si usted tiene su Biblia y si no, pues se lo voy a leer. Capítulo 7 del libro de los Hebreos, versículo 12 dice: porque cambiado el sacerdocio, necesario es que también ocurra cambio de ley. El escritor a los Hebreos está diciendo, cambiado el sacerdocio. Desde aquí ya no cuenta el sacerdocio arónico. Desde aquí lo que ahora cuenta es el sacerdocio según el orden de Melquisedec, que es el orden de Cristo Jesús. Entonces dice el escritor a los Hebreos, cambiado el sacerdocio, también debe de ocurrir el cambio de ley porque ya no hay más sacrificios. En el capítulo 10, versículo 1, el escritor, y versículo 9 y 10, el escritor le está explicando a los cristianos hebreos cómo es que ocurre este cambio. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfecto a los que se acercan. El escritor a los Hebreos les está diciendo a ellos, la ley solo tenía la sombra de lo mejor que venía con Cristo Jesús. Versículo 9 y 10. Diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Como Dios ya había determinado 500 o casi 600 años atrás destruir Jerusalén, entonces 35 años antes dejó sin efecto los sacrificios y también con la destrucción de Jerusalén terminaría todos los símbolos religiosos de los judíos. Desapareció Jerusalén de la tierra, también desapareció el templo, desapareció el sacerdocio arónico. Un dato que me daba un hermano con respecto al sacerdocio arónico, eso del sacerdocio o del sumo sacerdote iba de generación en generación. Si yo era un sumo sacerdote de acuerdo a la descendencia de Aarón, el hijo mío tomaba esa posición para continuar sobre ese legado. Entonces se buscaba la descendencia de Aarón para que continuara entonces el sacerdocio de esa manera. En el año 70, ahí se perdió toda conexión con el templo y con el sacerdocio. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta, porque Mateo 24, el Señor Jesús le menciona a sus discípulos esta destrucción que va a haber. Vamos a seguir un poco más adelante, me interesa continuar con ustedes
y que abordemos un poco también lo que nos vamos a encontrar desde el año 35 hacia arriba. ¿Qué quiero mostrarle con esto? Mateo 24 está antes del año 35. Estamos allá por el año 33, llegando al 34. De acuerdo a mis datos, le menciono esos años para que usted se ubique también en el tiempo conmigo. ¿Qué pasa aquí en el año 35? Vamos entonces, el libro de los Hechos, capítulo 1, nos cuenta que el Señor asciende a los cielos. Ya deja esta tierra. Ya deja establecido el reino. Ya deja un grupo de discípulos que van a continuar la predicación del Evangelio. En Hechos capítulo 2, ya nosotros tenemos la llegada con poder del Espíritu Santo. ¿Se acuerda el día de Pentecostés? Ese estruendo, se aparecieron lenguas repartidas como de fuego en la cabeza de aquellos discípulos. También el inicio de la iglesia. ¿Para cuándo? Para el año 35. Entonces la iglesia inicia con la llegada del Espíritu Santo y el apóstol Pedro se para a predicar y se convierten como 3,000 personas. ¿Por qué es importante este dato? Porque estamos llegando a que con la llegada de aquel Hijo de Hombre que se le entregó reino, gloria y dominio, nosotros tenemos que entonces ubicarnos para este tiempo. Ahí mismo se nos está diciendo que aquel reino que se establecería sería para siempre. La iglesia estaría en esta tierra hasta que el Señor regrese a llevársela. Entonces, ojo con eso y espero que usted le preste atención. La era cristiana inicia en ese momento con los primeros seguidores del Señor. En Hechos capítulo 4 ya nos menciona que eran como 5,000 los que se habían convertido, más de los 3,000, lo que nos dice el libro de los Hechos, pero todavía está en medio la destrucción de Jerusalén. Entonces sabemos que del año 35 al año 70 van a ocurrir ciertas cosas, que es lo que quiero presentarle a ustedes. Y esto es importante porque nos da la oportunidad entonces de enfatizar que desde que la iglesia está en la tierra, nosotros tenemos que estar batallando con diferentes frentes y diferentes luchas. El libro de los Hechos, desde el capítulo 35, capítulo 1 al capítulo 28, hasta el año 66, nos cuenta, de acuerdo a los datos recopilados, nos cuenta un lapso de 30 a 33 años de la historia de la iglesia primitiva. Es muy importante que usted le preste atención al libro de los Hechos y vaya observando todas las dificultades que se le presentaron a los cristianos. Yo le voy a presentar algunas aquí, solo para que usted lo tenga en cuenta, que el Señor Jesús les está advirtiendo a sus seguidores de cómo va a desarrollarse la vida del cristiano. Apocalipsis nos cuenta a nosotros algo muy importante, y quiero que usted lo tenga también, porque es a Juan, el apóstol, que se le revela unos 80 y algo de años después que es de este acontecimiento, qué es lo que había pasado con el nacimiento de Cristo Jesús, pero que es muy importante porque nos va a hablar sobre esta situación. El versículo 17, allí lo tiene usted. Yo voy a buscarlo aquí en la Biblia porque quiero leerle los primeros versículos que aparecen en el capítulo 2. Y usted lo puede corroborar cuando se le revela al apóstol Juan algo muy, muy interesante. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. En las lecciones del libro de Daniel, voy a referirlo, usted puede encontrar también más información sobre esto en la explicación que se le da. De una mujer que tiene los astros a su alrededor, de acuerdo a la revelación que Juan está recibiendo. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. También otra señal. En el cielo he aquí un
un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Préstele atención al dato que le voy a dar aquí, porque es lo que le permite a uno entonces entender la dificultad que la iglesia iba a afrontar. Dice que aquel dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz porque quería devorar al niño. Ese niño es Cristo Jesús, es el Rey que se le dio dominio. Ahora el dragón lo quiere devorar, lo quiere destruir y no lo consigue. Vamos al versículo 17, que es el que tenemos aquí. Voy a leérselo aquí para que usted también pueda estar conmigo. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. No pudo vencer al niño, no pudo matar al niño. Entonces dice que se fue a perseguir a la mujer, tampoco pudo vencer a la mujer. Entonces se fue a hacer guerra contra la descendencia de esa mujer. La actividad de Satanás, la persecución de Satanás para la iglesia. ¿Por qué le digo la persecución de Satanás? Porque aquí hace un cambio después, en el capítulo 12, para referirse a Satanás. Pero sabemos que Satanás utilizó al Imperio Romano, que es la primera vez, el primer dragón que aparece, que persigue al niño y que también persigue a la mujer. Entonces, cuando la Biblia nos dice que se fue a hacer guerra contra la descendencia de aquella mujer, es contra la iglesia. La lucha del cristiano contra Satanás será todo el tiempo que la iglesia esté en esta tierra. Nosotros tenemos que hacerle frente a eso. Entonces, cuando entendemos lo que se le está revelando a Juan, sabemos que la iglesia iba a tener que estar enfrentada con Satanás mientras esté en esta tierra. Pablo le escribe a los hermanos en Éfeso y le habla a ellos de la armadura que hay que tener. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes poderosas de maldad, contra los gobernadores de las tinieblas. Entonces nuestra lucha es grande. La lucha de la iglesia es grande. Aún, imagínese usted, tener que estar haciéndole frente a la guerra contra Satanás y también tener que estar esperando este acontecimiento para el año 70. Dios nos ayude, hermanos, a seguir batallando en nuestro tiempo y a mantener nosotros siempre nuestra mirada en Cristo Jesús, porque la batalla no fue solo para aquellos primeros cristianos, sino también para la generación de ahora. Vamos al año 35, porque quiero hablarles de diferentes cosas y diferentes etapas. La primera que vimos fue la conexión entre las profecías de Daniel, la llegada de Cristo Jesús, el sacrificio de Cristo Jesús, se quita el continuo sacrificio y la destrucción de Jerusalén. Aquí quiero mostrarle a ustedes, del año 35 hasta el año 70, hay cosas que van a ocurrir. Y la primera, vamos a recordarlo, no vamos a dejarlo de un lado, la guerra de Satanás contra el resto de la descendencia de aquella mujer, contra la iglesia. Va a ser una lucha constante, va a ser enfrentamientos constantes contra esas huestes poderosas de maldad. Y aparte de eso, los primeros cristianos le hacían frente a la persecución de los judíos hacia los cristianos.
aunque los primeros cristianos eran de la descendencia israelita, de los judíos mismos, pues eran los mismos judíos que la agarraron en contra de ella. Pero el Señor ya se los había profetizado, que lo vamos a ver en la primera lección de Mateo 24, para que lo tengamos en cuenta. Entonces tienen que hacerle frente a la lucha contra el diablo y también a la lucha contra los judíos en aquel momento. ¿Qué quiero que usted observe? Que ellos no la tuvieron fácil. Y esto lo tenemos registrado en todo el Nuevo Testamento. Ahí hay gran cantidad de información para que los cristianos que vivimos en este tiempo tengamos conciencia, seamos nosotros o tengamos ese entendimiento de cómo ellos tuvieron que sufrir para que la iglesia continuara su misión. Hechos capítulo 4, versículo 1 al 4. Nos vamos a encontrar ahí mismo. Dice que ponen en la cárcel algunos de los apóstoles, algunos de los discípulos. Son puestos en la cárcel porque han empezado a predicar de Cristo y de la resurrección de Cristo. Los judíos no quieren, los líderes religiosos no quieren que se siga predicando. Ya entonces los están persiguiendo y los están poniendo en la cárcel. Romanos capítulo 8, versículo 36. El apóstol Pablo le escribe a los cristianos. Es a la carta a los romanos que está escrito, pero esa carta llegaría a todas partes. Dice el apóstol Pablo que por causa de Cristo, por causa del Evangelio, por causa de la fe y la esperanza que hay en él, somos contados como ovejas de matadero. Pablo dice, todo el tiempo somos contados como ovejas para el matadero. Hay versiones que dicen todos los días somos contados como ovejas de matadero. ¿Qué significa somos contados como ovejas de matadero? Usted sabe que para alimentar una ciudad con carne se destinan cierta cantidad de animales por día. Entonces los seleccionan por los 7 días de la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces, para cada día ya tienen los animales seleccionados. Llega el lunes, ya se llevan ese lote de vacas o ovejas o lo que vayan a matar ese día. Y ese día son muertos para poder alimentar aquella ciudad. Pablo dice que los cristianos de aquel momento todos los días eran contados como ovejas de matadero. ¿Cuántos cristianos vamos a matar hoy? Hermano, esa era la dificultad que ellos afrontaban. Estamos nosotros entre el año 35 y el año 70. No ha ocurrido todavía la destrucción de Jerusalén. Y ellos están sufriendo esa persecución. Hebreos capítulo 10, versículo 34. El despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis algo mejor para vosotros. El escritor a los hebreos le está escribiendo a los cristianos y les dice, ustedes con gusto aceptan que los despojen de sus bienes. Hermanos, ¿quién de nosotros aceptaría eso así de buena gana? ¿No pelearíamos hasta lo último por nuestras cosas? ¿Qué aceptaban ellos? Que los despojaran de sus cosas. Ellos tenían una esperanza mejor. Hay cristiano que pierde su salvación peleando cosas de este mundo. Peleando cosas que a veces le estorban más para ser un buen cristiano que para ser mejor cristiano. Entonces, dice el escritor a los hebreos, ustedes con gusto lo han aceptado. La persecución contra ellos en medio de estos 35 años es dura. Pero vamos a ver que no solo en ese tiempo. Hebreos capítulo 13, versículo 23 nos habla del hermano Timoteo. Deducimos por lo que nos dice, saber que el hermano Timoteo ya está libre, que había estado preso. Entonces, todos los hermanos que decidieron obedecer al Señor, servir al Señor, tuvieron que pasarla bien difícil. Entonces la conexión entre Daniel y Mateo 24 es esto, porque el Señor les está advirtiendo a sus discípulos. Entonces quiero que lo tenga en cuenta, que no se le olvide. Cuando entramos a la primera lección de Mateo 24, quiero que usted conecte esto que le estoy diciendo. Estos hermanos están contando
lo difícil que la tienen por servir a Cristo Jesús. Y esto nos da la oportunidad entonces de saber que cuando llegara la destrucción de Jerusalén, Dios estaba dándoles un poco de alivio a los primeros cristianos. Cuando todo esto comience a suceder, enderécense y levanten la cabeza, porque ya saben que está muy cerca la hora en que Dios los liberará. ¿Los liberará de qué? De la opresión que ejercían los judíos sobre la iglesia. Entonces Dios les va a quitar esto de encima. ¿Se recuerda en la primera slide que tuvimos? Que Dios, con la destrucción de Jerusalén, quitó el templo, cambiado el sacerdocio, era necesario que cambiaran la ley. Entonces, cuando esta destrucción acontece, Dios les da liberación a ellos de una parte de la persecución. Porque la parte de la persecución de Satanás, eso será hasta que el Señor regrese por nosotros. Aquí mismo usted va a encontrar otra lectura. El Señor les da otras cosas a ellos para que lo tengan en cuenta. Vamos un poco más adelante porque quiero mostrarle qué es lo que Daniel nos había dicho. Daniel capítulo 7, versículos 18 y 22. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. ¿Después de cuándo? Si usted va al contexto de Daniel capítulo 7, usted va a encontrar que Daniel quiere saber cuándo acontecerá eso. Y uno de los que estaban asistiendo, dice ahí, le dijo a Daniel, esto será para este tiempo. El cuerno pequeño estará haciéndole guerra a los santos y entonces dice que se le hará juicio a aquel cuerno pequeño y entonces los santos se recibirán el reino para siempre. Entonces, pero allá en Daniel, cuando esto aconteció, entonces Dios liberó a los cristianos de una parte de la persecución y le dio la oportunidad a los judíos de comprender de allí en adelante que no hay más sacrificio que el que Cristo había hecho. Quiero abordar con ustedes también, ya que tengamos nosotros del año 70 hacia adelante. Del año 35 hasta el año 70 tenemos la persecución de los judíos, la persecución de Satanás, usando en parte al Imperio Romano para poder agredir a los cristianos y también el engaño. Porque Satanás tiene también sus agentes de mentira. ¿Qué acontece del año 70 en adelante? Ya no hay templo, ya no hay ley, ya no hay sacerdote. Entonces Dios ha esparcido por todo el mundo a los judíos. Y mire lo que acontece. De primero, no podemos nosotros quitarlo de ahí. Sigue Satanás haciendo su trabajo del año 70 hacia arriba. Pero ahora, aquella bestia que Daniel había alcanzado a ver, comienza su arrecio contra la iglesia. Y empezamos nosotros, usted va a la historia, va a encontrar estos datos. Cómo utilizaban a los cristianos para poder hacer reír a aquel público en el Coliseo romano. Cuando nosotros no somos conscientes de esto, no entendemos la responsabilidad que tenemos sobre nuestros hombros en un tiempo de relativa paz, en un tiempo donde tenemos libertad de culto, en un tiempo donde usted es libre para ir a reunirse donde quiera, cuando nuestros hermanos tuvieron que pagar con sus vidas el solo hecho de no querer adorar a la bestia y por servir a Cristo Jesús. Apocalipsis se escribe para darle esperanza a los cristianos. Se revela Apocalipsis para darle esperanza a los cristianos. En esa revelación que tenemos ahora en el tiempo de la gracia, nos vamos a encontrar en el mensaje a las 7 iglesias, cuando se le dice a ellas, escríbele al ángel de la iglesia en Éfeso, al ángel de la iglesia en Pérgamo, al ángel de la iglesia en Tiatira, al ángel de la iglesia en Sardis, al ángel de la iglesia en Filadelfia,
se les está mandando un mensaje y a muchas de ellas se les dice, yo sé que usted está donde mora Satanás, en el trono de Satanás. A algunos se les dice, resistan hasta el final. A otros se les dice, el diablo echará en la cárcel a algunos de ustedes por 10 días. Entonces, aquella bestia que Daniel alcanzó a ver, que es el Imperio Romano, le está haciendo la vida difícil a los cristianos. Estamos después del año 70. Ya Jerusalén no existe, ya el templo no existe. Entonces, pero ahora viene el tiempo que Daniel alcanzó a ver de cómo aquella bestia y sus cuernos le hacían guerra a los santos. En el capítulo 6, versículo 9. Vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por dar testimonio. Ya habían bastantes muertos por causa de la palabra, por causa del testimonio de Cristo Jesús. 3. En Apocalipsis 7, 13 al 15, mire lo que nos encontramos. Entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? Pregunta. ¿Y de dónde han venido? Uno de los ancianos sentado, dice Juan, le está preguntando a él. Juan le responde, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. El que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. ¿Qué significa esto que les están diciendo? ¿Quiénes son esta gente? Dice, son los que han salido de la gran tribulación. Los evangélicos llevan que esto será al futuro de nosotros, en la gran tribulación. Lo que ellos no entienden es que lo que Daniel alcanzó a ver y lo que el Señor está mencionando en Mateo 24 tiene que ver con este tiempo en que los cristianos la están pasando bien difícil. Dice también en la cuarta punto que tenemos, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo y pagaré a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Apocalipsis capítulo 22, versículos 12 y 13. Estamos entonces observando que Apocalipsis se escribe para darle esperanza a los cristianos oprimidos, a los cristianos en persecución, a los cristianos que en ese momento no se dejaban marcar por la bestia, para poder entonces servir a Cristo Jesús. Y quiero terminar esta lección con estos datos para ustedes, porque quiero que tengan en su cabeza la conexión entre Daniel y Apocalipsis y Mateo 24 es cómo se relaciona estos dos acontecimientos o estos dos ministerios para poder advertir a los cristianos de la dificultad que tienen. En Mateo 24 nos encontramos que en el Monte de los Olivos sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron, Señor, dinos cuándo será esto. Ahí vamos a entrar en nuestra primera lección después. El Señor está tan preocupado porque no caigan en el engaño de Satanás y también que no fueran a perecer en la destrucción de Jerusalén. Que el Señor me los bendiga y nos dé sabiduría para seguir indagando y buscando sobre este hermoso capítulo de Mateo.